Bienvenidos a las hogueras de San Juan. Segunda parte. Ya en el video anterior les contamos un poco sobre nuestra primera experiencia en las fiestas de San Juan, pero esto no era más que el inicio, era solo una antesala para el gran itinerario de esta celebración. Así que venimos con este episodio para mostrarles las cosas que hemos descubierto a lo largo de las festividades, cómo lo vivimos y aprovechamos para contarles qué pueden hacer ustedes si visitan Alicante para estas fechas. Desde que inició junio fueron cortadas avenidas y calles de toda Alicante para que cada barraca empezara a instalar su toldo y así comenzar con el montaje de su hoguera. Estas imágenes muestran un poco de todo el trabajo que conlleva la creación de estos monumentos de madera y corcho, las cuales ilustran con ironía o burla a personajes o a algún aspecto de la sociedad. Es tan importante que hasta la Guardia Civil custodiaba todo el proceso de montaje. Para empezar les decimos que no pudimos visitar todas las hogueras que quisimos antes de que fuesen demolidas por el fuego en su día central, que fue el sábado 24 de junio. Pero sí que logramos recopilar la mayoría de las obras de arte que se plantaron en el centro de la ciudad y algunas de los alrededores para que ustedes puedan admirarlas. Quisiéramos suponer que todos conocen de qué se tratan estas figuras, por qué se queman y cuál es su importancia, pero sabemos que les vendrá bien conocer un poco sobre su historia, ya que a nosotros nos resultó súper interesante. Las hogueras de San Juan, tanto como las fallas valencianas, se realizan durante el cambio de estación. Iniciaron como un ritual espiritual o agrario, en el que los habitantes pedían por días más largos y, a través del fuego, pedían darle fuerzas al sol. Seguidamente, cuando se instalaron los romanos en estas tierras, siguieron con la tradición, dándole el nombre de Fors Fortuna, y los cristianos ya luego la absorbieron, dedicándosela a San Juan Bautista, a fin de transformar estas conocidas costumbres paganas en algo un poco más católico. Y bueno, basados en cómo se celebra hoy día, diríamos que sigue siendo un poco pagano. Pero ya para el siglo XVIII se conoce que el ritual comenzó a llenarse de juegos, músicas y petardos, lo que llevó al gobierno local a suspender las celebraciones, y anualmente se publicaba un comunicado para reiterar que tanto el fuego como cohetes y fiestas estaban suspendidos. Sin embargo, en 1881 el ayuntamiento olvidó prohibirlas y la fiesta se volvió aún más grande. Con el tiempo se formaron comisiones de vecinos para organizar las fiestas en las calles. Ya para el año 1928 las fiestas dejan de ser mal vistas. El gobierno local empieza a apoyarlas y a celebrar. Y por supuesto para esas fechas seguía siendo muy común que en vez de tener una hoguera como tal, una figura artística, se quemaran solo sobras de las agriculturas. Allí aparece José María Pi, un alicantino de adopción, quien quedó fascinado por las fallas de Valencia luego de un viaje, y propuso en un artículo de periódico convertir las hogueras en una fiesta más formal, quemando monumentos artísticos en lugar de objetos comunes como se hacía hasta la fecha. La idea fue apoyada por la comunidad alicantina y la ciudad pasó de tener una población de 70.000 habitantes a 100.000 y progresivamente se ha transformado en la ciudad que conocemos hoy día. Durante estas fechas es bastante particular que los alicantinos de cuna, quienes han vivido aquí toda su vida, se reservan para asistir a los eventos más importantes para su respectiva barraca o comunidad. Nosotros lo experimentamos con nuestros compañeros de trabajo y lo notamos porque muchos de ellos hacían cambios en sus horarios con otros empleados, mientras iban preparándose sus trajes y comparsas para cierto desfile, baile o presentación. Es muy interesante y emocionante ver cómo respetan y valoran las tradiciones de la ciudad. Como mencionamos en el video anterior, hubo muchas actividades en medio de lo que les estamos contando, como las ofrendas a la Virgen del Remedio, la misa oficial de las hogueras, los desfiles de enanos y gigantes, entre otros que no logramos cubrir. Sin embargo, aquí continuamos con el desfile internacional, que se celebró el viernes 23 de junio, y como tal, le da la apertura a un fin de semana cargado de fiesta. Como una apertura al desfile sobre las 7 de la tarde, todo el público pudo disfrutar de la danza de Alicante, un baile tradicional que inicia como un pasacalles y luego va cerrando en la plaza del ayuntamiento. Esta tiene como propósito bailar en torno a la hoguera oficial con la compañía de las Damas del Fuego, y una vez culminada esta danza, nos pudimos trasladar a la avenida donde minutos después iniciaría el espectáculo.
Si deseas ver este desfile internacional, puedes disfrutar en alguna de las 10.000 sillas que dispone el ayuntamiento a lo largo de las avenidas o calles como las de Alfonso el Sabio, Rambla de Méndez Núñez, Rafael Altamira o la Plaza del Ayuntamiento. Por nuestra parte, no nos sentamos en dichas sillas, pero nos paramos en la Rambla y sin importar la ubicación, te aseguramos que disfrutarás del paseo de los representantes de cada localidad de la Comunidad Valenciana. Por otro lado, también podrás disfrutar de diferentes culturas que participaron en este desfile internacional, como por ejemplo Venezuela, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Colombia y Ucrania. Para cerrar con el ballet ópera y su espectáculo Fuego, quienes representan la esencia fundamental de estas fiestas. Al culminar el desfile podríamos pensar que se disiparía la celebración, pero nosotros sabíamos que en la playa comenzaría el verdadero ritual en el que se basan las fiestas de San Juan. Sin embargo, primero paseamos por la ciudad, que estaba llena de escenarios con artistas o DJs, algunas calles con venta de cócteles y comida, así que nos compramos la cena que sin duda pedimos para llevar y comimos frente al paseo marítimo, que está a solo unos pasos de la playa del Postiguet, lo cual es un planazo si estás en Alicante y se los recomendamos sin importar la fecha. Chao. Luego de esta pausa nos fuimos al Postiguet, donde si no son cientos, son miles de personas que se extendieron por todo el arenal para hacer sus propias hogueras. Como la tradición lo dicta, durante la noche del 23 inicia el solsticio de verano y allí es cuando se arman miles de hogueras con el objetivo de que allí se quemen los deseos. Luego se procede a saltar la hoguera y finalmente todos se acercan a la playa para hacer el salto de 3 olas y así esperar que todo se haga realidad gracias al cambio de estación. Sin embargo, al llegar y como podrán ver, la playa estaba al borde del colapso y a pesar de que la Guardia Civil custodiaba la entrada, las barreras de la playa estaban más que libres, así que todos los que no podían ingresar se colaban por estos espacios y como nosotros queríamos ver de qué iba la tradición, terminamos haciéndolo también. Es conocido que las hogueras y el alcohol están prohibidos desde hace un tiempo en la mayoría de los pueblos alicantinos, debido a que años anteriores hubo incidentes con quemaduras, heridos con restos de clavos que quedan en la arena o como en toda fiesta, peleas. Por ello, en términos generales, las hogueras no deberían hacerse. Sin embargo, como pudimos observar en Postiguet, sí que habían pequeñas fogatas en grupos de familias y amigos, que a nuestro parecer estuvieron bien controladas. Otros solo colocaron sus mantas y en medio algunas velas, lo cual es una de las mejores alternativas. No pudimos negar que a lo largo de la playa sí que había alcohol y hogueras. También algunos con un ambiente sereno y ritualístico, pero por otro lado algunos con música y ganas de fiesta. Sin embargo, había una sensación de disfrute en cada espacio y aparte grupos de todas las edades compartiendo la espectacular noche de verano que acababa de empezar. Sin más, nos despedíamos de esta velada para esperar la fiesta central que seguía el sábado.